Bueno, pues ahora para empezar fuerte, me gustaría presentar a Manuel Ramiro, que muchos lo conocemos como Manolo. La verdad es que es un orgullo estar aquí con él hoy, porque sobre todo le debemos mucho aquí en Soria, ya que fue el primer decano de la facultad y ha luchado por tratar de conseguir que la facultad sea lo que es hoy y hacer posible todo esto. Y también, bueno, he tenido la suerte de ser alumna suya en la última promoción, así que la verdad es que es una alegría, porque además de un gran profesor y profesional, es una gran persona de la que aprender mucho. Así que solamente querría deciros que aprovechéis este momento, porque no todos los días se tiene una oportunidad para disfrutar de una persona tan grande como él, y que disfrutéis de este momento, porque merece la pena. Y muchas gracias, Manuel. He pedido a ver si me pueden quitar esos 3 focos, porque estoy aquí como en un tribunal, ¿saben? Ah, qué bien, qué bien. Así ya es otra cosa. Pero además no os veía nada. Y a mí me gusta ver a la gente. La verdad que es para mí un honor haber sido invitado por los alumnos de mi vieja facultad, que en este momento sabéis que estoy jubilado, pero estoy entregado a la tarea en lo que puedo. Porque hasta que pueda andar, mi cabeza me dé para pensar, estaré en lo que estoy. Y encantado de estar en este foro, porque es un foro muy importante, muy importante. No sé si todas las carreras en España tienen un energía, pero desde luego esto me parece a mí que es un signo de la modernidad de esta carrera en España. Y desde luego no me podrían haber dado una satisfacción mayor que invitarme a este acontecimiento. Iba a decir evento, pero claro, no, creo que no debo decirlo yo, que soy profesor de lengua española, porque este es un evento bien organizado, y ser evento y estar organizado, pues en español eso no cuadrará, pero cuadrará, porque a lo mejor incluso ya lo aceptó la academia, no lo sé, pero ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, como tantas otras palabras, que primero luchan por ocupar su puesto, pero alguna vez el pueblo las desplaza y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues es una satisfacción. A mí me dijeron que contara primero cómo habíamos llegado a crear la facultad y todo eso, pero creo que no es este el momento. En cualquier otro momento lo puedo hacer con mucho gusto. Solo quiero decir que tener una facultad en Soria, pues hombre, fue una cosa que costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Pues porque no parecía Soria la ciudad más indicada para tener una facultad, de lo que fuera. Y si es de traducción e interpretación, a mí me decía un decano de medicina de Valladolid que tenía que estar al pie del avión. Claro, no estaba demasiado enterado de cómo funcionan las cosas hoy, que hay otros aviones que les vamos en el bolsillo y bueno, que uno puede comunicarse sin necesidad del avión. Pero bueno, también es verdad que poner una facultad en Soria es como poner una pica en Flandes. Bueno, no digo más, porque vamos a lo que vamos. Y lo que vamos son los desafíos actuales del castellano como lengua de traducción. Cuando puse esto yo dije, bueno, del español o castellano. Pero, pues elige lo castellano, lo doy cuenta, no sé cuál será mejor. Mejor es este que el de los demás. Me doy cuenta de que aquí probablemente hay de algunos lugares de España donde puedo abrir por este. Y si no, me dejan aquí cerca, si no es todo. Porque, ¿sabes? Es que a lo mejor me desplazo un poquito. Si no me siento demasiado necesitado. Que uno va rebelde a pesar de los años. Vale. Rebelde de estas tonterías. Y de otras. Bueno, luego al final se ve que se ha perdido. Pero que vamos a hablar de los desafíos actuales del castellano o español. Digo que aquí habrá gente de comunidades autónomas donde se habla otra lengua que sí. Me levantáis la mano por tener una idea. Ah, joder, qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si preferís castellano, pues hablaré de castellano.
Cuando voy a América también generalmente hablo de castellano porque antes sobre todo era el castellano, ahora es más el español, pero bueno, hay que irse acomodando a la audiencia. Estamos aquí en el Palacio de la Audiencia, ¿saben? Usted venís de fuera, en el Palacio de la Audiencia, porque aquí se celebraron el tiempo estas audiencias, hay que estar en otro lugar. Bueno, pues vamos a empezar esta conferencia. Hay un triple reto de la lengua al hablante según Cosello. Este reto se concreta en 3 saberes que corresponden a lo que hoy día se llama competencia. Pero yo os lo voy a decir como lo dice él: el saber elocutivo, el saber idiomático y el saber expresivo. A mí me gusta tener un buen cañamazo sobre el cual bordar, porque Cosello es una persona con la que cuando vivía, desde luego no estaba muy de acuerdo en su manera de ver la vida, en su pensamiento político y eso, pero como lingüista me pareció siempre un hombre que es de una orientación formidable, un clásico, y bueno, me ha servido mucho. Luego pasaré a ver el desafío que representa la lengua para el traductor y responderé a esta pregunta: que ¿qué tiene que ver una buena traducción con estas 3 clases de contenido? Designación, significado y sentido. Creo que, como aquí entre otras personas hay antiguos alumnos míos, esto le resultará muy conocido. Dirá: Manolo, claro, sin designación, significado y sentido, aunque seguramente ya no se acuerdan muy bien la diferencia. Si no, ya no lo diréis. Y por fin hablaré un poco rápidamente del desafío de los textos lectalmente marcados. A lo mejor muchos de los que estáis aquí no conocéis esta expresión, textos lectalmente marcados, pero seguro que os lo imagináis, porque es tan castellana, es tan clara, es tan diáfana. ¿Os suena a castellano o os suena a chino? ¿Decís? ¿Suena? ¿Sí? ¿Qué es un texto lectalmente marcado? Pero no solo por dialectos, sino por cualquier tipo de lecto, también por los sociolectos, también por los estilectos. Estilectos es lo mismo que registro. Es una palabra que en algún momento me inventé porque me parecía que también hay que inventarse palabras. No, es que no, en la casilla había un vacío. Estaba el geolecto, incluso podíamos hablar de cronolecto, y luego lo vamos a ver. Cronolecto, geolecto, sociolecto, y el otro queda un hueco. Pues si es un hueco de estilo, ¿por qué no vamos a llamar estilecto? Hay que atreverse. Bueno, los términos del desafío. En primer lugar, nos vamos a interesar por el desafío de la lengua como herramienta semiótica. Y después veremos también como herramienta de traducción, donde entra un elemento contrastivo. He puesto ahí unos libros a los que no voy a aludir en principio, salvo a uno de ellos, El dardo en la palabra, que es un libro de cabecera. Es un libro de Lázaro Carreter, no sé si alguno lo habéis visto, tiene trozos, vamos a ver como si dijéramos fogonazos sobre temas de normativa. Son maravillosos, porque tiene un gracejo extraordinario. Bueno, vamos a pasar. El triple desafío. En este triple desafío, ya lo hemos anunciado, vamos a tener en cuenta el desafío de saber elocutivo, el desafío de saber idiomático y de saber expresivo. Lo explico rápidamente. El saber elocutivo se manifiesta en la capacidad semiótica de hablar. Yo a esto solo le he oído hablar a Cosello. A veces nos encontramos con que hay personas que responden mal a los exámenes y dicen: esta persona no conceptualiza bien. Como no conceptualiza bien, después no se expresa bien. Bueno, conceptualizar no es una cuestión de cada lengua, es una cuestión de esa capacidad semiótica de hablar cualquier lengua. Luego hay que aprendérsela, pero tienes esa capacidad semiótica de hablarlas. A eso lo llama Cosello saber elocutivo. No es el saber lingüístico, porque es de una determinada lengua,
que también he conseguido llama saber idiomático porque es mucho más claro que lingüístico, que parece que también tiene que ver algo con la metalingüística, ¿no? Si a alguien pues le falta la lógica al hablar, tiene que ir a lo mejor a un psicólogo porque no se lo va a resolver la lengua. Aunque lo tiene que resolver con la lengua no se lo va a resolver en principio. El desafío elocutivo no tiene una incidencia directa en la traducción, porque el desafío elocutivo lo tiene el que hizo la elocución, es decir, el autor del texto. Pero el traductor puede y debe valorar esa capacidad elocutiva del autor. Puede encontrar que el autor a lo mejor tiene ideas específicas bastante buenas, pero en capacidad elocutiva a lo mejor no está tan bien. ¿Qué es lo que hacer? Como vosotros lo sabéis, yo no os lo voy a contar, pero está claro que el traductor es a la vez autor del texto que él va a hacer y su lógica le tiene que funcionar. El desafío idiomático, ahí he puesto el libro de gramática de la lengua española porque este es el que te lanza la lengua. La lengua a la que tú vas a traducir. Entonces, está claro que uno traduce a la lengua materna, porque es un compromiso demasiado grande. En la actualidad, en la Unión Europea, en la Comisión de Traducción de la Unión Europea, pues han tenido que transigir un poquito, porque claro, se ha hecho aquello muy complejo y no tienen a lo mejor intérpretes nativos para todas las lenguas. Y entonces está la lengua record, que no se traducen al inglés, y del inglés otros traducen a su lengua materna porque a lo mejor no conocen la que está hablando el conferenciante. Bueno, pues lo cierto es que en tiempos consideraban que era como una broma eso de que uno tradujera a una lengua que no fuera la suya. Es natural. Si nunca aprende uno bien la propia lengua, ¿qué diremos de la otra? Uno puede ser bilingüe, pero bueno, si uno es totalmente bilingüe puede traducir a las dos, eso está claro, pero hay que ser totalmente bilingüe. La retórica tradicional distingue, también mis alumnos se pueden acordar, los que fueron a teoría y práctica de la producción textual, entre el recte dicendi y el bene dicendi. El recte dicendi es hablar correctamente y el bene dicendi es hablar, yo diría que la mejor traducción hoy es eficazmente. De manera que la gramática se ocupaba del recte dicendi, mientras que la retórica se ocupaba del bene dicendi. Es verdad que la gramática en aquella época pues era una gramática normativa, no era una gramática como la que aprendemos ahora, que tiene un componente científico. Bueno, era pues el arte de hablar y escribir correctamente una lengua que aprendíamos cuando éramos chicos nosotros. Entonces no era propiamente algo científico, sino algo pragmático y sobre todo pues eso. La competencia gramatical o idiomática. Al traductor, dice, se le supone el dominio de la lengua, como antaño se suponía al soldado el valor. En la cartilla que yo llegué a tener, en la cartilla militar, aunque solo dice 2 meses de mí, porque ya dice siendo mayor, bueno, pues en la cartilla decía el valor y decía se le supone. Todos eran aprobados en valor porque decía se le supone, no fuera que no fuera suficientemente valiente. Al traductor se le supone que habla bien las dos lenguas que está traduciendo. Bueno, tampoco es necesario hablar bien para traducir la lengua de la que se traduce. Tampoco sería estrictamente necesario hablarla bien, en el sentido este de hablar, en sentido activo. Pero desde luego tiene que entender perfectamente y dominar a la perfección la lengua a la que traduce. Dice, un debate pendiente, es imprescindible conocer a fondo el léxico y la gramática de la propia lengua y estar al día en los avances de la RAE. No lo vamos a ver aquí, ese debate, pero hay que ver. Yo soy un convencido de que la gramática es una guía y que el que sabe gramática no de una manera discursiva, así como que no le entra dentro,
sino el que tiene interiorizada una teoría gramatical que responda de verdad a lo que la lengua es, este hombre o esta mujer, esta persona, tiene desde luego algo que no tiene el que en gramática está un poquito perdido. Aunque a lo mejor luego hable bien, esto no es incompatible. Hablar bien una lengua es una tarea inacabada. Nos preguntamos, si hoy día hay tantos desafueros a la lengua, ¿eso es fruto de la ignorancia, del desinterés, de la desatención o simplemente de la prisa? Pues hombre, desde luego los periodistas siempre van con prisa y por eso no sería nada extraño que, no es nada extraño que no afinen demasiado porque no tienen tiempo. Y la verdad es que la buena lengua se hace con tiempo y los buenos trabajos se hacen con tiempo. Y las buenas tesis, y aquí alguna está haciendo una tesis, se hace con tiempo. Una tesis improvisada es una tesis improvisada. Y nada improvisado en principio es del todo bueno, creo yo. El tiempo me ha hecho ver, cuando decía tesis que dicen bastante tiempo, cómo madura uno. Y entre lo que se le ocurría a uno cuando estaba empezando y lo que se le ocurría cuando estaba terminando, nada que ver, nada que ver. Porque cuando uno estaba terminando, estaba a sus anchas, sabía cómo tenía que interpretar todo, porque había adquirido una pericia que el tiempo te la da. Y cómo a veces corriges un trabajo tuyo, lo corriges una vez, parece que está bien, lo corriges a los 10 días y dices, ¿cómo se me escapó esto? Lo vuelves a corregir a los 10 días y se te escapa otra cosa, porque es así. No sé por qué hay cosas que no se te ocurren y dices, ¿cómo no se me ocurre antes? No se te ocurre. Tiempo es importante. Seguimos en esto de a ver de qué es fruto el habla descuidada, pero vamos a manejar aquí algunos textos para poder... El pasado día 23, en El País, apareció un artículo que a lo mejor algunos lo habéis visto, que decía los 7 errores comunes que cometemos en español. Son 7, son 24, son 300, pues depende. La autora de este libro, Las 101 cagadas del español, digo con perdón, porque la verdad que no es un libro como que tenga un esto de presentación, que dice, bueno, esta periodista, una tía cachonda, ¿no?, que dice Las 101 cagadas del español. Pero cuesta un poquillo, ¿eh? Yo no soy muy, vamos a ver, muy timorato, sino todo lo contrario, con las malas palabras que son buenas muchas veces, ¿eh? Pero la verdad es que Las 101 cagadas del español me gusta más el diccionario de José Castro, el diccionario de las burradas. La burrada me gusta más que 101 cagadas. Pero bueno, el texto... Me voy a encontrar aquí con un problema, Elena, y es que como has pasado el texto a no sé qué sitio, ¿estás, Elena? No está Elena. Es que en realidad yo no tengo mi pincho y no reconoce más que ese camino. Entonces no me va a servir en el resto de la conferencia, no van a servir los hipervínculos. A ver cómo lo podemos solucionar, porque, bueno, esto de las cagadas lo podemos perdonar, ¿eh? Y pasamos adelante para no perder tiempo. Pero la verdad es que, claro, no me he dado yo cuenta cuando me ha dicho, lo metemos aquí porque va a ser mejor. Se me ha olvidado ese detalle. Hoy me he levantado un poquito mareadito. Y a lo mejor, es verdad, ¿eh? No es... Bueno, vamos a seguir pues. Las cosas que dice en clase de normativa las hemos dicho muchísimas veces. Algunas
me ha llamado la atención que la recuerde. Por ejemplo, me acuerdo que la primera era que cuando dice querido amigo no se pone coma sino los puntos. Claro, por influencia del inglés, pues mucha gente pone coma. Ahí se ponen los puntos. Después de esos dos puntos, curiosamente, se pone mayúscula. Pero después de los otros dos puntos, si están bien puestos, se pone minúscula. ¿Me queréis decir por qué? A mí, desde luego, la academia no lo dice, pero también es verdad que la academia está más avanzada que mucha gente. ¿Sabes que necesito trabajar con esto para los hipervínculos? Entonces, porque solo sabe este camino. Se puede decir, Elena es cojonuda. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora, ya que estamos aquí, vamos a ver un poquito, no me deja, pues empezamos. Vamos dentro del desafío lingüístico, digamos, el desafío idiomático. El léxico es el primer campo que te desafía. El léxico en una lengua es, digamos que, lo menos característico, porque es un repertorio abierto y puedes quitar y poner y no pasa nada. En cambio, lo morfosintáctico ya es muy chungo. Si a alguien se le ocurre inventarse una cuarta persona, esto ya es cuestión. No es cuestión de inventarse el estilecto, ¿no? Porque ahí no pasa nada. Es un hueco que llenas y ya está. O un hueco que ya estaba lleno y lo llenas de otra manera y aquí no pasa nada. Pero bueno, pero tiene también consecuencias en no hablar desde el punto de vista léxico correctamente. Bueno, a mí me gustó este poema. Este poema de Juan Ramón Jiménez, que conocí cuando estaba preparando en Argentina a los 18 años mi primera intervención en un examen. Allí los exámenes eran orales y había que prepararse y tal. Y se me ocurrió trabajar con Juan Ramón Jiménez. Y la verdad, vosotros no lo podáis ahí. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que ya les olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, ya sabéis que él escribía con J, con cierto sentido del sonido. Dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Juan Ramón Jiménez. Siempre me ha gustado perseguir el nombre exacto de las cosas. Bueno, no siempre te viene, pero la verdad es que si puedes, es estupendo. Es estupendo. Llamar a cada cosa por su nombre. No tener un este también me... No estoy muy acostumbrado. Gracias, estáis en todo. Evitar descuidos léxicos. Vamos a eso, descuidos léxicos. Voy a darle un poquito
un poquito de prisa. Digo que el traductor no va a usar palabras comodín, las palabras comodín o las palabras ómnibus, que sirven un poquito para todo, como chismecos o chunche, que se dicen respectivamente en España, Argentina y Guatemala. Menos presentable aún sería dejarse llevar por paronomasias propias de las personas no escolarizadas. Por ejemplo, dirigir por digerir, tergiversar por tergiversar, algunos dicen tragiversar, muy trágico, otros dicen digresión por digresión, expirar por expirar, infectar por infestar, aunque hay quien no sabe decir infectar, y a lo mejor dice infestar por infectar, diabetes por diabetes, tortícolis por tortícolis. ¿Quién va a pensar que tortícolis es que se te tuerce el cuello, aunque lo sepas? Pues tortícolis sería que se te tuerce el culo, pero la verdad es que tampoco supongo que el traductor sigue modas injustificadas, como por ejemplo la que en la SER inventó Manuel Martín Ferrán, creo que se llamaba, que es usar argumento por tema. El siguiente argumento, y no había nada de argumento, ni un argumento que se contara, ni un argumento que fuera a argumentar, no, era simplemente el siguiente tema. Oye, pues no sabes qué éxito tuvo. Y luego, pues expresiones como a nivel de calle, por en la calle, para nada, por en absoluto. Y es curioso cómo se contagian las cosas. Este para nada, no sé dónde se inventó, pero lo cierto es que en América hispana lo he oído continuamente también. Para nada, ¿cómo para nada? A lo mejor es para algo, para nada respondería a algo en que preguntaras por finalidad. Pero bueno, lo cierto es que en absoluto tampoco tendría que ser negativo. Se ve que de tanto negar en absoluto tuvo valor negativo. La lengua, la verdad es que quejarse contra lo que la lengua va cambiando es un poquito tonto, porque al final se impone lo que no está bien. Ya sabéis aquello del Appendix Prodi, que decía en un libro de, no sé si era de geografía, un apéndice que decía non dicitur, se tal. No se dice así, sino así. Y todo lo que decía que no se dice es lo que se ha dicho en las lenguas romances. Por ejemplo, viña, no se decía había que decir viña, pero luego dice viña, y ahí da viña prácticamente en todas las lenguas romances, termina en A, termina en E, eso es lo de menos. Se escriba con GM, se escriba con N o con NH o con NY. El dominio morfo... A ver. Esto digo lo que no le va a ocurrir a un traductor, es lo que le ocurrió a aquella señora de pueblo que no podía tener hijos y fue al médico y fue con su marido y ella era más atrevida y dice: mire doctor, que llevamos 4 años de relaciones marítimas y no podemos tener condescendencia. No sé si es que mi marido es omnipotente o es que yo soy esmérico. Esmérico, dice usted, querrá decir estéril. Dice, es inverosímil, ¿acaso no son palabras sinagogas? Bueno, esto significa, claro, está todo absolutamente forzado. Lo he oído también contado por un gaucho y no vean las cosas que sabía el gaucho, menos hablar, pero las cosas que sabía, las decía todas mal, pero qué enterado estaba. Aquello era exagerado. Este chiste no está mal porque en la cantidad acierta. El otro me parece a mí que no acierta, era un gaucho demasiado sabio para luego no saber hablar. Bueno, pues seguimos hablando del dominio morfosintáctico. Pasamos a un tema un poquito más peliagudo de digamos, de dominar, pero bueno, supongo que para todos esta va a ser como un entretenimiento. Yo tengo una buena colección de desafueros sacados de la prensa española, de obras de lingüística, de octavillas publicitarias, sólidas octavillas publicitarias. Aunque quisiera, no os puedo aburrir con ella, pues no dispongo de tiempo. Aquí y ahora voy a recordar algunos malos hábitos en el hablar castellano a título de inventario. Supongo que también se darán en el hablar catalán, en el hablar en vasco y en el hablar gallego, seguro. Y si hay algunas también, pues se lo habrá digado en otras lenguas. Hay 3 normas...
Vamos a empezar por los pronombres la, le, lo, el leísmo y el laísmo. No sé, supongo que todos lo sabéis, claro, aquí no sé en qué cursos estáis, qué profesor os ha dado clase, qué se estudia en vuestro centro. Pero casi que no me quito el gusto de dejar estas cosas un poquito claras, por si alguno de los que estáis aquí no lo tenéis, y bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Duero por Soria, pues vamos a explicarlo. Hay tres normas en conflicto. La más general, de ámbito atlántico, quiere decir que es fundamentalmente hispanoamericana, pero también y a las Canarias y a Andalucía, es la norma etimológica. Le para el complemento indirecto, tanto masculino como femenino. Claro, para el que no tiene esta norma, eso de usar le para el femenino, le escribo una carta a ella, es un poquito que algo que no se entiende, que no entra en la cabeza. Lo y la solo como complemento directo masculino y femenino, respectivamente. Está claro. La norma más restringida es la norma castellana, que algunos no dirían que es norma, pero en Castilla es prácticamente norma. Le sigue para el masculino de persona y de cosa, sea o no complemento indirecto. Es decir, que se saltan la regla de que le, etimológicamente, es un complemento indirecto. La solo para femenino de personas y de cosa, sea o no complemento directo. El ejemplo paradigmático de Cecilia, aquella madrileña que murió en un accidente de coche, dice: ¿quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, casi siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas y tan fresca que se quedaba? ¿Por qué? Pues porque estaba en su manera de entender la lengua. Y el que entiende la lengua desde la lógica de la norma castellana, la entiende como género, y la función no es que no le importe, es que no es capaz de captarla. Y tienes que vivir un tiempo en un sitio donde se hable con la norma castellana, con la norma etimológica, para que se te meta. Y si tienes la norma etimológica y vives un tiempo largo en Castilla, probablemente te contagies. Tengo que hacer la excepción de Soria. Soria, tirando ya para Aragón, desde Soria para Aragón, no es laísta ni leísta. No hay un soriano de la capital que te diga que a ella le gusta mucho el cine. No, eso es imposible. Pero en cambio, si te vas para el lado de Burgos, entonces los sorianos que están en el límite con Burgos, a ellas les gusta mucho el cine. ¿Vale? Esto es para que se contagie uno. Y por fin, la norma más híbrida es la norma de la academia, porque la etimológica tiene la lógica de la función. La castellana tiene la lógica del género, pero ¿y la de la academia? La academia es la lengua, la norma etimológica. Tengo la sensación de que si me acerco se oye mucho, si me separo se oye menos, no se oye. Se basa en la función, lo mismo que la etimológica, pero permite la excepción genérica de le como complemento directo de persona, pero no de cosa, y solo para el masculino singular. Dice, a él le quiero mucho, pero a ellos los quiero mucho, no les quiero mucho. El libro le he leído de un tirón, que diría perfectamente una persona de Burgos, de Valladolid, supongo que incluso de Palencia, de Cantabria, me parece que también, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, me lo dice, correcto. Otro de estudios morfosintácticos pronominales. Así que este ha sido un repaso de urgencia, a lo mejor os ha aclarado, pero desde luego este repaso no lo tiene la gente cuando habla, porque cada uno tiene su norma y cuando pasa de una a otra se hace un lío. La despronominalización del pronombre personal de tercera persona, sí. Dice, yo no doy más de sí. ¿Y tú das de sí? Tampoco nosotros damos más de sí. Estamos buenos con la crisis. Evidentemente, estos hablantes no asocian el sí al mí y al ti. Por eso no perciben la
discordancia de persona. Y tan tranquilamente, tan sueltos de cuerpo, tampoco nosotros damos de sí. Porque dar de sí es como el este que da de sí, ¿no? Porque tiene para dar y da de sí, se estira. Y eso es lo que es. Que yo no puedo estirar más, no puedo estirar más. Y no piensa que el sí se pone al mí y a ti. Bueno, qué bonito. Cosas así. Discordancias pronominales, por ejemplo. En Hispanoamérica, vosotros a lo mejor no lo habéis oído, si no habéis estado allí, pero siempre hay alguno de los vecinos que son de Hispanoamérica y que lo dicen así. A ellos se los digo siempre, en vez de se lo digo siempre. ¿Qué pasa? Que resulta que no sienten el sé como a ellos sé, lo digo, como no concuerda, entonces no lo siente como concordante y se inventan el concordante los, para poner el plural que le falta al sé. Y bueno, eso es incorregible. Los que lo dicen se mueren diciéndolo, a no ser que la facultad de corrijan, qué sé yo, y a lo mejor logra cambiar. Ahora bien, esta discordancia, le regalo a ustedes 2 libros, es una discordancia absolutamente general en América, pero que en España ahora se ha hecho de una gran generalidad. Creo que hasta que he pillado alguna acera, que es difícil pillarle faltas de este tipo, creo que a lo mejor en todos los 20 libros que leí para hacer mi tesis le pillé 1 o 2, pero en general era muy cuidadoso en estas cosas. Además era gallego y no tenía por qué cometer estos errores. Bueno, este error no tiene que ver nada con el gallego. Sería el de la y ley dosi. Bueno, les regalo a ustedes 2 libros. Si yo digo, les regalo 2 libros y no está a ustedes, no lo puedo decir así. Tengo que decir, les regalo 2 libros, ¿no? Porque si les regalo 2 libros, no sabemos si es a él o es a ellos. Pero si ya tengo a ellos y ya está claro que es plural, tranquilamente hago con el le lo que hago con el se. De alguna manera lo sanciono como una palabra. Esta última discordancia es cada vez más común en España, pero cada vez más. Las personas cultas no se dan cuenta de ella, lo que quiere decir que se ha consolidado. Discordancias temporales, por ejemplo, como las de Argentina, no las he visto, no las he oído en otro sitio. Dice, cuando vuelvo te lo digo, en vez de cuando vuelva. Siempre he pensado que tiene que ver a lo mejor con el italiano, pero la verdad es que no soy italiano. Y como siempre se lo oía a un amigo hijo de italianos, pero luego lo dice todo el mundo. También me he dado cuenta, a los vascos que estáis aquí, que no solo los vascos dicen, si vendrías, te lo pasarías muy bien. También me he dado cuenta que los argentinos lo dicen, porque en América el reflejo de las hablas de los distintos sitios de España está allí. También dicen verdaderamente, como si fuera el catalán, verdaderamente. Bueno, pues estas cosas pasan y no está mal oír. Cuando hablas por ahí distintas maneras de hablar. Bueno. Seguimos con los descuidos morfosintácticos, los anacolutos. Los anacolutos, los que han sido alumnos míos, saben que lo defino como cambio de plan sintáctico, que me parece una definición muy buena, ¿no? Y es que uno empieza a hablar con un plan, por ejemplo, yo me parece que empieza hablando con el plan, yo creo que, luego mete me parece, y no se da cuenta que yo ya no es sujeto. Empezó siendo sujeto y luego deja de serlo. No me gusta que a los toros le pongan la minifalda, dice Manolo Escobar, y claro, si yo digo no me gusta que a los toros les pongas la minifalda, está perfecto. No me gusta que en los toros te pongas la minifalda, también. No me gusta que a los toros te lleves la minifalda, también. Pero no me gusta que a los toros te pongas la minifalda, ahí hay una mezcla, oye, y toda la vida lo he estado cantando, y todos seguramente lo hemos cantado sin darnos cuenta que a los toros, no me gusta que a los toros te ponga la minifalda, eso no era en español. Y en los refranes está consagrado. Quien algo quiere, algo le cuesta. ¿Cómo es eso, quien algo quiere? Quien algo quiere parece sujeto, ¿no? Algo le cuesta. No.
no es sujeto, porque el quien algo quiere tiene que trabajárselo, bien, pero quien algo quiere, algo le cuesta, es algo sujeto, le cuesta a quien algo quiere, y ese A se ha comido. Quien al cielo escupe, en la cara le cae, la escupida, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Habría que decir a quien al cielo escupe, en la cara le cae, pero yo no he oído a nadie que diga a quien al cielo escupe, ni a quien algo quiere, algo le cuesta. Hablamos la lengua muchas veces inconscientes de lo que estamos diciendo, y bueno, pues es natural. Descuido morfosintácticos de uso de nexos. Oye, pues estoy aburriendo o diciendo cosas demasiado conocidas. Ya lo tengo que seguir así porque ya me lo he preparado así, pero no me gustaría. El dequeísmo, muy extendido en América, pero ha llegado a España. Aunque no estoy muy seguro si no fue primero a España y luego si no fue primero de España a América y luego aquí. Yo, lo que me suena más del dequeísmo español resulta de los andaluces que sois de toda la vida. Pero a veces pienso, esto resulta de esto, y no estaría del todo mal si fuera así. Bueno, la lengua y académica, ¿qué os parece? ¿Ustedes piensan de que Dios sandece? Pues sí, tienes razón, pero ¿qué pinta ese de qué? Pues bueno, pues lo dicen tan tranquilos la mayor parte de la gente, pero sobre todo los buenos futbolistas argentinos, porque los malos no vienen los buenos, y no son precisamente extraordinarios hablantes, excepción hecha de algunos, como por ejemplo Valdana. Y esta es una canción de Académica Palanca, no sé si alguna vez conocisteis a Académica Palanca, que eran muy cachondos cantando, y decía, esta era una canción muy cachonda, me decían ellos que los conocí en un tiempo, traje aquí a Sonia, que es una etiopía realizable de que no te pueda amar. Esta de que no te pueda amar, me parece, bueno, no sé, que yo te pueda amar. Y con esta canción se reían más de lo que se reía el público, ellos cuando la estuvieron haciendo. Es una etiopía en vez de una utopía irrealizable. Si es utopía no realizable, de que yo te pueda amar. Estaba todo así, con errores buscados. Al dequeísmo se opone el queísmo, que es lo contrario, muy frecuente en todas partes. Puede ser una contracorrección. Hablamos que te tocaba a ti. ¿Y el de qué pasa? Si hablamos de algo, pues hablamos de que te tocaba a ti. No me di cuenta que ya era la hora. Esto es mucho más frecuente que lo anterior. No me di cuenta de que ya era la hora. No me di cuenta de algo. Lo que sí estoy seguro es que prefieren Vizcaya para desayunar. Lo que sí estoy seguro. ¿Cómo? Lo que sí estoy seguro, esta parte es un anacoluto. Es que prefieren Vizcaya para desayunar, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que sí estoy seguro es de que todas esas cosas. Y esto no me lo invento, está por ahí. El quesuismo. Seguimos con los nexos. El uso de quesu por cuyo. Esto es muy frecuente, pero no es raro. No es raro, porque cuyo es un adjetivo posesivo relativo, muy culto, que la gente no sabe usar, y no lo usa, lo desconoce mucha gente. Entonces, el libro que su autor vino a vernos es una patata, el libro cuyo autor vino a vernos es una patata. Mucha gente no sabe decir eso, el libro cuyo autor vino a vernos, y dice el libro que su autor vino a vernos. Porque quiere decir, dejar claro, el relativo que y el posesivo su, y no sabe que cuyo es esa palabra que es, por un lado, relativo, y por otro lado, posesivo. Cuyismo es lo contrario, uso de cuyo sin valor posesivo. Menos frecuente porque, como cuyo es un fenómeno oculto, pues entonces es mucho menos frecuente el cuyismo. Esto estaba puesto en el viejo colegio universitario de aquí, donde hacíamos traducción. Fue, en vez de actor y director, decía médico y director, o cirujano y director, cuyas funciones desempeñó con absoluta profesionalidad. Fue actor y director, o médico y director, funciones que desempeñó con absoluta profesionalidad. Vale. Seguimos con los descuidos morfosintácticos. El mismismo, me lo he inventado, claro, porque, por decirlo de una manera rápida, uso de mismo con valor meramente pronominal y no identificador.
Lo oigo y lo veo hasta el aburrimiento. Cometimos un error. La culpa del mismo fue colectiva. Está en todos los escritos, pero vamos a ver. La culpa fue colectiva. Cometimos un error. La culpa fue de todos. Te hablé de Ángel. Conoces la afición del mismo a la lectura. Pero vamos a ver, ¿o es que no les parece mucho más sencillo? ¿Conoces su afición a la lectura? La afición del mismo modo, sí, ¿verdad? Pero verdaderamente, simplemente es para alertaros si esto alguna vez no lo habíais oído. Si lo habíais oído, lo sé. Pasamos a otro desafío ya, el desafío expresivo. ¿Qué diferencia hay entre el desafío idiomático y el expresivo? El desafío idiomático es el de la lengua como sistema, y es todo lo que hemos estado viendo. El desafío expresivo es el del uso de la lengua como comunicación. Entonces, pues bueno, el texto es el elemento fundamental de la comunicación real. Puede ser un texto oral o ser un texto escrito. El fenómeno expresivo tiene que ver con el bene dicenti que decíamos de la retórica, es decir, con decir las cosas eficazmente. No me puedo detener en su análisis, pero todos conocéis las cualidades textuales, voy a recordar alguna nada más. La responsabilidad del traductor no es crear un texto ex nihilo, es decir, de la nada, sino producirlo sobre el cañamazo del texto original. Pero el traductor es un escritor de textos traducidos o textos meta y debe ser un experto escritor. Traducir es escribir. Traducir bien es escribir bien. No hay tutía. La principal responsabilidad creativa, por supuesto, repito, es del autor del texto, pero un texto original bien escrito exige un traductor que sepa escribir bien. Saber traducir es saber escribir. Un texto muy creativo exige un traductor muy creativo. Y aquí viene Rayuela. ¿Os imagináis lo que es traducir un texto tan original como el capítulo 68 de Rayuela, a que muchos de aquí, por lo menos los que han sido algunos míos, lo conocen, porque saben que es un texto de cabecera mío? Bueno, Cortázar es un autor de cabecera y Rayuela especialmente. Y bueno, este capítulo, que está escrito en glíglico, el glíglico no existe, se lo inventó Cortázar y es un lenguaje musical. Supongo que todos conocéis este texto. Si yo preguntara, a ver si os suena, apenas se le llamaba el noema, ¿no? Vamos a verlo. Este es el capítulo 68 de Rayuela. Sabéis que en Rayuela la que habla de esta manera es la Maca, que es el personaje femenino que se contrapone a Horacio. Horacio es el alter ego de Cortázar, es una persona cerebral y esta es una persona pues muy, no sé cómo diríamos, muy cordial y muy poética en el fondo. Y dice ella con su invención, con la lengua inventada, apenas se le amalaba en el noema, a ella se le agolpaba el clébeso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus tablas exasperantes. Cada vez que él procuraba relavar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embolsionarse de cara al nóbalo, sintiendo cómo poco a poco las armillas se espejunaban, se iban apetronando, redeprimiendo, hasta quedar tendido como el timarciato del gomarín al que le han dejado caer unas figuras de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado él se torturaba los surgalios, consintiendo, se torturaba los surgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfeulios. Apenas se entreplumaba, algo como un lucordio los encrestoteaba, los extrañostaba y paramovía. De pronto, ahí tenía que haber un punto como una casa. De pronto, pero no lo pone Cortázar, de pronto era el crinón, seguramente clímax, parece.
la esterforosa convulgante de las máticas, esterforosa convulgante de las máticas, la jadegollante embocapuglia del orgullo, los proemios del merpasmo en una sobrehumídica o pausa. Egoe es un griego bático. Volposados en la cresta del Murerio, se sentían Valparamar perlinos y magnos, temblaba el tro, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba. Y todo se resolviraba, a ver, estábamos en un profundo píndice, en miolamas de aglutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los olorinaban hasta allí de las nupcias. ¿Habéis entendido la sugerencia? Supongo que no diríais como un alumno mío que dijo, sí, se trata de la descripción de un paisaje. Debía ser como del principio, que apenas ella malaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, supongo que es el paisaje, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Bueno, está claro que se lo está pasando bien y que este es uno de los mejores poemas de amor, de los mejores poemas de amor que se han escrito en una lengua que nadie entiende, pero que todos sienten. Bueno, me parece no diréis que no, a mí este texto me entusiasma porque para escribirlo hay que tener lo que tenía en casa, pero no me impresiona. Bueno, estamos hablando del texto, la coherencia y la cohesión se las da vamos a ver, al traductor se las da hecha el texto original. Traspasarlas a la lengua terminal es más fácil que crearlas, pero también hay que saber. Debes saber que la coherencia se consigue con continuidad más progresión temática. No me quiero entretener como me entretenía en las clases de producción textual, pero es muy interesante tener esto bien claro, todos los que estáis aquí, que si uno quiere ser coherente, tiene que darle continuidad temática, es decir, no tiene que salirse del tema y tiene que darle progresión temática. Porque si yo digo la vida es hermosa en primavera la vida es hermosa, qué bonita, qué hermosa la vida en primavera y tal, entonces, pues el tema lo mantengo, pero no progreso. Entonces, mantener el tema y progresar, eso es imprescindible para ser coherente. Nada es mecánico en esta correspondencia textual entre la lengua origen y la lengua ambiental. Y digo, sí, ¿eso es verdad? ¿Ya tengo que ir terminando? Vale, bueno, pues vamos a ver. Nada es mecánico en esta correspondencia textual. Decir bien es una bendición para el oyente. Que el traductor lo diga bien es una bendición para el lector. Pues, joder, bueno, entonces voy a ir así a todas. La lengua que usamos para traducir, pues la lengua que usamos para traducir es la que usamos para comunicarnos, solo que tenemos que tener en cuenta que que hay dos lenguas que están en contacto y ahí, pues bueno, pues que el traductor es a la vez el protagonista de un duelo entre las dos lenguas, es el escenario de la pelea y hasta el árbitro del desafío. Y digo casi nada por reales, entonces tiene que quedar un poco difícil. La lengua que usamos para traducir, dice, al principio había adelantado esta pregunta. ¿Qué sentido tiene, ver una buena traducción? ¿Qué tiene que ver una buena traducción? Ya me he puesto nervioso, porque, con estas tres clases de contenido, designación, significado y sentido. Pues que ha recogido su designación, que se ha empapado de su sentido más profundo y que no se aleja de la poesía. La designación es lo que la lengua tiene que ver con la realidad. Si yo hablo de un hipopótamo, no es lo mismo que si hablo de un elefante. Si lo confundo, pues ya no puedo traducir bien. El sentido es aquello que está por encima de la designación y del significado. Y el significado es lo que tiene de propio cada lengua. Y tengo que decir este cuentito porque viene bien, también me lo habéis oído alguna vez. Dice Cosello, que hay dos viejecitos, entonces la viejecita dice, tengo frío, y el viejecito dice, mira y ve que la ventana está bien, que la cierra. Tengo frío, dice al rato,
le pone una mantita y al rato, tengo frío, y entonces enciende la estufa. Y ya la cuarta vez dice, tengo frío, tonto. Lo que quería era calor de pecho frío. Quiere decir que le había entendido perfectamente, el viejecito le había entendido el significado, pero no el sentido. No se había enterado del sentido. Pues eso le pasa al traductor que traduce el significado de una lengua con los falsos amigos y no el sentido. Como por ejemplo traducir pacificador en vez de chupete, o en las películas el instinto básico en vez del instinto primario, el gran hermano en vez del hermano mayor, hombre pobre y hombre rico en vez de ricos y pobres. Bueno, y que añadir de chofer y élite en español peninsular frente a chofer y élite del español atlántico, son el resultado de calcar a ojo en vez de a oído, ¿no? El fetichismo de la letra, porque en francés se dice élite y chofer, no se dice chofer. Pero como llevaba como élite, el chofer no sé por qué, pero como élite llevaba esa tilde, pues pensaron que la tilde no era de la E francesa, sino pues de la española, y dijeron élite. Bueno, eso es una cultura que ha pasado a la lengua. Una pregunta maliciosa: ¿habrá en la vida real tantos falsos amigos como en las traducciones? Bueno, el desafío de los textos lectalmente marcados, la verdad es que esto me gusta mucho, pero pues no lo vamos a poder hacer. Claro, ya sabía yo que no íbamos a hacer, además como se empezaba un poco tarde y eso, pues bueno. Los textos marcados, digamos que yo trabajo, esto es lo mío, la traducción translectal, es otra cosa que ha habido que inventar porque no existía como nombre, es decir, cómo los traducimos los que pertenecemos a distinta variedad. Y esto es una cosa muy interesante, a mí se me ocurrió, porque leyendo a Cortázar decía, ¿cómo van a traducir esto? Bueno, pues ahí veo estas historias. Este cuadro de marcas lectales, yo lo subiré esto a mi blog. Mi blog se llama Varitral, Variedades y Traducción, y lo subiré para que lo podáis tener. Creo que este cuadro está bien, la lengua histórica frente a la lengua funcional y los factores de tiempo, de lugar, de estrato y de estilo, y aquí las variantes y las invariantes, que son sincrónicas, sintópicas, sinstráticas y sinfásicas. Es un cuadro que merece la pena, digamos, tratar. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque el traductor no solo tiene que saber traducir la lengua estándar, tiene también a veces que traducir sobre la lengua que no es estándar. Entonces, ¿qué hace cuando la lengua del texto está marcada? Pues bueno, pues ahí voy a seguir paso, y lo que puede hacer son dos cosas. Tiene que estudiar las equivalencias con la lengua a la que va a traducir, entre las variantes del texto original y el texto que piensa traducir. Si hay equivalencias perfectas, connotativas, porque recogen todo, lo diafásico, lo diastrático, entonces las conserva. Si no, sintiéndolo mucho, pues entonces tiene que generalizar. Y se me ha ocurrido, por ejemplo, un texto marcado, lo hubiéramos leído aquí, es ese de Sabina que demasiado, ¿saben? Que dice: macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad, tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de no se puede darle el canuto cantidad, aún no tienes años para votar y ya pasas del rollo de vivir chorizo y delincuente habitual contra la propiedad de los que no te dejan elegir, que no se mueva nadie desordenado y van ya 15 atracos en un mes. Tu vieja apura el vino que has marcado y nunca ha preguntado de dónde coño sale este Fernet. De coño no lo dice. La pasma va siguiéndote el talón. Hay bronca por donde quiera que vas. Los chavales del barrio sueñan con robarte el corazón si un sábado las llevas a bailar. Y bueno, una noche que andabas desarmado, la muerte en una esquina te esperó. Te tiraron 6 tiros, descarado. Y luego, desangrarte, te llevaron hasta el piramidal. Entonces, a punto de pulmar más, se te oyó decir que demasiado. De esta me sacaré en televisión.
un texto marcado. ¿Cómo hacemos con ese texto marcado? Curiosamente, ese texto marcado, he estado unos días en Canarias y hemos estado hablando de estas cosas y lo han traducido al canario. Queda muy chulo, pero no tenemos tiempo. Bueno, pues ya estoy llegando, terminando. La idea de respetar las connotaciones de los textos marcados es una idea con la que estoy muy encariñado, además muy responsabilizado, más creo que todos deberíamos estar responsabilizados. Pensé en mi texto del 2007, donde hablo de esta teoría de la traducción translectal, pensé en una máquina maquiavélica, demoníaca, que hiciera textos, pasara los textos connotativos a textos denotativos, así como churros, le metías el texto connotativo y te lo hacía denotativo. Entonces, el resultado sería un texto plano, que con solo pensarlo dice me produce escalofríos, como el invento de la metralladora de Piasario Sisebuto, que decía, con esta metralladora, con esta máquina, ¿no? Con esta metralladora de Piasario Sisebuto, 1000 disparos al minuto y 60.000 por hora. Qué gloria será la mía si esta máquina potente llega a matar buenamente 1 millón de hombres al día. Proclamarán su bondad en las más remotas tierras, y así acabará la guerra y también la humanidad. Manuel Osorio y Bernal. Esto me lo enseñaron de chico. Seguro que mi maestro no me dijo que esto era irónico, pero bueno. Estoy llegando al epílogo. Dentro de todo, he podido contar las cosas un poquito más arrebatadas al final, las cosas que quería contaros. Y bueno, pues, como digo, ahí seguramente nos encontraremos en algún otro lugar, porque aunque dice Ciro Alegría que el mundo es ancho y ajeno, qué libro más bonito, El mundo es ancho y ajeno, qué libro maravilloso de literatura indigenista. Y también el pueblo dice que el mundo es un pañuelo, y muchas veces uno comprueba que el mundo es un pañuelo. Nada, pues agradezco al equipo directivo de Haití, una vez más, por haber pensado en que yo podía contaros alguna historia. A todos los que habéis venido, que son muchos, me siento muy bien, muy bien. Los felicito a todos y me felicito a mí de haber estado con vosotros. A eso tendría que decir, y se lo felicito a mí de haber estado con vosotros, por estar con vosotros, que es para mí una felicitación. Muchas gracias, chicos, y bueno, adelante, que la carrera de traducción es maravillosamente trabajosa y espero que tengáis muchos éxitos en ella. Y en la vida, que es lo más importante. Tachan, tachan.